Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Maylen Educa. El día de hoy trabajaremos en un nuevo contenido, pero antes vamos a realizar un pequeño juego en el cual ejercitaremos nuestra atención sostenida. Haremos lo siguiente. Observaremos las imágenes que están en nuestra pizarra y tendremos que buscar las 5 diferencias que hay entre ambas. Te daré unos segundos para pensar. ¿Encontraste las diferencias? Veamos qué tal te fue. La primera diferencia la podemos encontrar en el sombrero de la mosca más grande. La segunda la observamos en las alas. La tercera la podemos encontrar si nos fijamos en la mosca más pequeña. Esta no está abajo. Para encontrar la cuarta diferencia tenemos que fijarnos en los arbustos que están aquí. Estos no están arriba. Por último, la quinta y última diferencia la encontramos en la hoja donde está posada la mosca más grande. Ya que ejercitamos nuestra atención sostenida, damos paso a nuestro contenido. Hoy trabajaremos en la asignatura de lenguaje, específicamente hablaremos sobre los verbos. Lo primero que haremos será definir qué es un verbo. Los verbos son una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En esta, el verbo funciona como el núcleo del predicado. Desde el punto de vista de su morfología, los verbos se dividen en regulares, irregulares, transitivos e intransitivos. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. Verbo regular e irregular. Los verbos regulares no presentan variación en su raíz, como por ejemplo el verbo amar, comer, vivir, sonreír, entre otros. Verbos irregulares. Estos presentan variación en su raíz, como por ejemplo lo son los verbos dar, que pueden cambiar a doy, dimos o diere, el verbo saber, que puede cambiar a sé o supe, y el verbo medir, que puede cambiar a mido, midió o midan. Verbo transitivo e intransitivo. Un verbo es transitivo si su acción pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta. Los verbos transitivos precisan de un complemento directo para completar su significado. Por ejemplo, he leído el libro que me prestaste, o Jorge come una manzana. Por otra parte, un verbo intransitivo es cuando su acción no pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta. Los verbos intransitivos tienen significado pleno y no necesitan un complemento directo. Por ejemplo, me marcho a casa, vengo del hospital, entre otras. A su vez, los verbos se pueden clasificar en dos tipos. Según la persona. En primera persona con los pronombres yo o nosotros, como por ejemplo, yo hago mis tareas todas las tardes. En segunda persona con los pronombres tú, ustedes o vosotros. Por ejemplo, ustedes son muy amables. O en tercera persona con los pronombres él, ella, ellos o ellas. Aquí nos referimos a algo o alguien ausente en la comunicación, como por ejemplo, ellos me ayudaron a estudiar. Según el tiempo puede ser en pasado, como por ejemplo ayer vi una película súper entretenida. En presente, como por ejemplo estoy muy contenta de que estés aquí. En futuro, como por ejemplo el próximo año podré salir de vacaciones. En pretérito perfecto, en este caso nos referimos al pasado reciente, como por ejemplo esta tarde hice ejercicio en casa. Y por último, tenemos el pretérito imperfecto. En este caso nos referimos a las acciones pasadas que se repiten, como por ejemplo, cada vez que venía mi prima andábamos en bicicleta. Los verbos también poseen modos verbales, que es la forma en que los verbos pueden expresarse. En este sentido, existen 3 modos verbales, los cuales son: modo indicativo, en el cual el hablante expresa acciones concretas o reales,
Aquí encontramos el modo indicativo simple. Tiene tiempos presente, pretérito perfecto, futuro y condicional simple. Por ejemplo, en el tiempo presente, una oración sería yo estudio. En el tiempo pretérito perfecto, una oración sería yo estudié. En el futuro, la oración sería yo estudiaré y en el condicional simple, yo estudiaría. En tanto, en el modo indicativo compuesto, tenemos el tiempo pretérito perfecto compuesto, cuya oración sería yo he estudiado. En el tiempo pretérito pluscuamperfecto, la oración sería yo había estudiado. En el tiempo pretérito anterior, la oración sería yo hube estudiado. En el futuro perfecto, la oración sería yo habré estudiado. Y por último, en el condicional perfecto, la oración sería yo habría estudiado. El segundo modo es el modo subjuntivo. Aquí el hablante expresa deseos, dudas, temores. Aquí encontramos modo subjuntivo simple, con tiempos presente, pretérito imperfecto y futuro. En el tiempo presente, el ejemplo sería yo amé. En el tiempo pretérito imperfecto, el ejemplo es yo amara o amase. Y en el tiempo futuro, el ejemplo es yo amaré. En tanto, en el modo subjuntivo compuesto tenemos tiempos pretérito perfecto con el ejemplo de yo haya amado, tiempo pretérito pluscuamperfecto con el ejemplo yo hubiera amado y por último el tiempo futuro perfecto con el ejemplo yo hubiere amado. Por último, tenemos el modo imperativo. En este el hablante transmite una orden o petición, como por ejemplo, vete ahora, apaga la luz por favor, o cálmate, me pones nerviosa. Otra de las cosas que debemos saber es que los verbos se conjugan de diferente manera. Los verbos regulares siguen un modelo de conjugación según la terminación de su infinitivo, dentro de las cuales podemos encontrar infinitivos terminados en ar, verbos de la primera conjugación, como por ejemplo, ayudar, contestar, escuchar, trabajar, saludar, olvidar, estudiar, animar, esquiar, entre otros. Infinitivos terminados en er, verbos de la segunda conjugación, como por ejemplo, agradecer, barrer, comer, defender, ejercer, favorecer, fortalecer, entre otros. Y por último, tenemos los infinitivos terminados en ir, verbos de la tercera conjugación, como por ejemplo, asistir, conducir, construir, difundir, interrumpir, salir, transmitir, entre otros. Los verbos irregulares tienen una conjugación especial que no obedece a la regla general. Para terminar, veremos que los verbos poseen algunas formas verbales, las cuales son infinitivo. Es la forma que se utiliza en los diccionarios para dar entrada a cualquier significado del verbo y es la forma empleada para nombrar su conjunción. En la oración puede hacer la función de verbo y sustantivo. Por ejemplo, comer bien es fundamental para la salud o vamos a caminar en la playa. Otra forma verbal es el gerundio. Este indica la circunstancia que rodea a la acción verbal. Por ejemplo, llegó corriendo a la clase porque era tarde, o me quedé durmiendo en casa de mi abuela. Nuestra última forma verbal es el participio. Esta es la única forma que admite flexión de género y número. En la oración, el verbo puede asumir funciones de adjetivo. Por ejemplo, la cámara está dañada o nosotros ya teníamos reservada la mesa para la cena de hoy. El día de hoy hemos visto que el verbo es aquella palabra que se utiliza para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Existen muchos tipos de verbos y varios criterios para analizarlos según la persona, el número, el modo, el tiempo, entre otras cosas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ha llegado el momento de despedirme. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos como Corporación Mailén. Hasta luego, amigos y amigas.